Buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias, un poquitito retrasados por algunos problemas técnicos, pero estamos aquí. Así es. ¿Cómo andan, Natalia? ¿Cómo andan ustedes? Jornada de reencuentro en este horario vinculado a la edición central de nuestro noticiero que pone el ojo en un asunto que tiene que ver con la relación entre el gobierno entrante, el saliente, y con las cuestiones productivas y energéticas en este país. La decisión del Poder Ejecutivo de no permitir a ANCAP participar como socio minoritario o accionista en el proyecto internacional de hidrógeno verde motivó la renuncia el día de hoy del presidente del ente, Alejandro Stepanisic. La ministra de Industria, Elisa Facio, dijo que el proyecto en cuestión continuará desarrollándose en el país sin la participación de ANCAP. Claro, y como decíamos recién, el tema también fue motivo de análisis en el gobierno electo, según pudo saber MBD Noticias. El futuro secretario de la presidencia, Alejandro Sánchez, se comunicó por este asunto con el actual secretario de la presidencia, Rodrigo Ferrés, para expresar la inconveniencia de asociar a ANCAP a este proyecto. En el mismo sentido, se expresó la futura ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, que hoy es, directora Frente Amplista en el directorio de UTE. Tendremos el desarrollo de esta información con varias voces, pero hay mucho más. Vamos a repasar los titulares. Las expresiones de la ex vicepresidenta Lucía Topolansky sobre presuntos falsos testimonios orientados a condenar militares siguen generando repercusiones en diversos ámbitos políticos y de la sociedad civil. La Asociación de Madres y Familiares, por ejemplo, le pidió que se retracte o que no hable más. Desde el oficialismo, las críticas se centraron en el fiscal de lesa humanidad Ricardo Percivale. El ex ministro Javier García le pidió que no se lave las manos y el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que jueces y fiscales cometen prevaricato. El pedido de contratación permanente de varios funcionarios que ingresaron a la Comisión Administradora del Río Uruguay como personal de confianza de las actuales autoridades y que son conocidos militantes blancos y colorados, generó malestar en el gobierno electo, que solicitó al secretario de la presidencia, Rodrigo Ferrés, que no se autorice tal solicitud. La Intendencia de Montevideo realizó el lanzamiento del Observatorio de Igualdad de Género, que reúne y pone a disposición de la ciudadanía información vinculada a los servicios de atención a la violencia de género y generaciones. El designado ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, dijo que el incremento de la cantidad de personas en situación de calle es un fenómeno con múltiples causas que requiere de un abordaje coordinado entre la sociedad civil y el Estado. El presidente electo Yamandu Orsi continuó hoy con reuniones con representantes extranjeros en el país. El diálogo esta tarde fue con el embajador de España, Santiago Jiménez Martín, y con el de Francia, Jean-Paul Seitre. En ambos casos, uno de los temas centrales fue el reciente acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. El equipo médico que atiende al presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, anunció hoy que el mandatario se encuentra bien y con una cognición perfecta, por lo que fue dado de alta y podrá regresar a cumplir funciones en Brasilia. Giselle Pelicot, la mujer que fue drogada y violada durante una década, dijo respetar la decisión del tribunal que sentenció a su ex marido a la pena máxima de 20 años, pero no a los otros 50 hombres acusados, y afirmó no arrepentirse de haber hecho público el caso. Como siempre, pueden seguirnos a través de la web de TV Ciudad, tvciudad.uy, a través del canal de TV Ciudad en YouTube y también a través de Uniradio 107.7 de FM en Montevideo y área metropolitana, o su web uniradio.edu.uy. Hoy es día de informe desde piso, desde estudios, y va a adelantar su contenido Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo te va, Juli? ¿Cómo estás, Martín? Espero que estés muy bien. Así es, vamos a estar hablando del gabinete, una de las principales noticias de esta semana, y en particular algo que llamó mucho la atención y que se discutió bastante, que tiene que ver con que el gabinete no fue paritario tal como se había conversado en algún momento. Vamos a estar hablando sobre por qué fue esto una sorpresa para muchas esferas de la política y también de la academia, cómo queda la conformación en cuanto a género y también cómo ha ido avanzando la paridad en los diversos gabinetes de los últimos 3 gobiernos. Otro asunto, pese a los cuestionamientos realizados desde el sindicato de quienes trabajan en el Instituto Nacional de Estadística, el director técnico del INE, Diego Aboal, defendió la calidad de los resultados del Censo Poblacional 2023. Vías de censado, la presencial y la web, tuvieron un 3,9% de omisión, propiamente dicha, y un 6,4% no respuesta. Estos son hogares que sabemos que hay gente, pasamos hasta 5 veces y no logramos que abrieran la puerta. El 10% de la población no haya sido censada es un problema. El censo anterior tuvo una omisión del 4 con algo por ciento.
Nosotros ya lo denunciamos en un comunicado la semana pasada y ahora, a la luz de los resultados definitivos y publicados, es más preocupante porque, como decías, en los asentamientos la tasa de omisión, o sea, la población que no fue censada en los asentamientos, asciende al 15%. Presenta Antel. Renova tu plan de fibra y paga la mitad por 3 meses. Día de noticias importantes vinculadas a proyectos en curso que están asociados a definiciones políticas del actual gobierno, pero que le importan al gobierno que viene. Ahora es tiempo de móvil para desarrollar por lo menos uno de estos asuntos con Martín Duarte. ¿Cómo te va, Martín? Martín, Natalia, buenas tardes para todos y todas. Sí, una jornada, la penúltima, que va a transcurrir en el Hampton Hilton, donde está trabajando el equipo, el comando de Yamandu Orsi, justamente con reuniones, preparando lo que es la transición y también preocupados por algunas noticias que se conocieron en estas últimas horas, en particular sobre la participación de ANCAP en el proyecto Hidrógeno Verde que ya vamos a estar desarrollando. Pero como bien decían ustedes, la agenda en la jornada de hoy estuvo también con el ministro de Relaciones Exteriores involucrado y también participando de reuniones con los embajadores de España y de Francia que estuvieron presentes en el hotel, trasladando en este caso a ambos una carta de saludos de parte de los presidentes de las dos naciones y también ya invitándolo en el caso de Francia a una visita a Yamandu Orsi, al presidente electo, para que pueda asistir a conocer y bueno, a visitar al presidente Macron, embajador que marcó también discrepancia a propósito de lo que ha sido este acuerdo técnico entre Mercosur y la Unión Europea para un tratado de libre comercio. Otro de los temas que estuvo en la agenda de la jornada de hoy es la preocupación por parte del gobierno. Sobre esto se expresó el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, por un lado por estas contrataciones que pretenden llevarse adelante en la CARU por Mario Ayala y de hecho esta exhortación que se hizo desde el gobierno electo, en particular una comunicación que existió entre Alejandro Sánchez y Rodrigo Ferrés para que no se lleven adelante estas vacantes que pretenden justamente llenarse previo a lo que es el cambio de gobierno. Y por otro lado, el tema de esta jornada, la renuncia del presidente de ANCAP a raíz de lo que ha sido esta exhortación exclusivamente del presidente de la República, pidiendo que no siga o no se siga adelante con la participación de ANCAP en un máximo de un 30% con la empresa HIF Global, que pretende a partir de el segundo semestre de 2025, bueno, cerrar un acuerdo para la elaboración de hidrógeno verde. Vamos a estar justamente desarrollando un poquito más y consultando sobre este tema al exdirector de Energía, Ramón Méndez, que está también de alguna forma asesorando al gobierno actual, que ha tenido también un seguimiento sobre este tema y una mirada. De hecho, estuvo hace algunos días reunidos en el Hotel Hampton. Le agradecemos estos minutos a Ramón por recibirnos y bueno, conocer una mirada acerca de esta noticia, de esta renuncia de Stepanisic en la jornada de hoy, pero también las derivaciones que tiene entre un gobierno saliente y un gobierno entrante que ya marcó una postura. De hecho, Alejandro Sánchez señaló que es un proyecto que al gobierno entrante le interesa y que sería otra la postura a partir del 1 de marzo. Pero bueno, ¿cuán embretado también queda con esta postura y esta comunicación, este exhorto del presidente de la República? Sí, Martín, es muy sorprendente lo que ocurrió en estos días, porque primero, pocas veces un presidente de la República exhorta a un organismo autónomo, como es el caso ANCAP, a no hacer algo o hacer algo. Y este exhorto es muy particular, porque lo que se está impidiendo a ANCAP es que pueda participar de determinado tipo de negocios que son el futuro. Entonces, cuando una empresa, sea pública, sea privada, se la obliga a quedarse con las tecnologías del pasado y que no puede ayornarse, lo que se está es decretando la muerte paulatina de esa empresa. Porque, a ver, una cosa es pensar si la empresa se privatiza o no se privatiza, pero dejarla a la empresa y que sus propios dueños, en este caso el Estado uruguayo, indiquen que no puede ir hacia la transformación tecnológica,
es como pegarse un tiro en el pie. Y eso es lo que está pasando. Eso es muy sorprendente, porque, a ver, todas las empresas petroleras del mundo están comprendiendo, todas, sin excepción, públicas o privadas, que el petróleo de a poco va a ir saliendo y que preparar la transición. De hecho, están siendo todas hacia lo que se llama la transición energética, hacia las energías renovables. Y el hidrógeno verde nos puede gustar o no, pero el hecho es que, así como en el mundo que conocemos hasta ahora se dividen en los que producen petróleo o los que importan petróleo, el mundo va a ser entre los que producen hidrógeno verde y los que importan petróleo verde, hidrógeno verde. Entonces, cuando Uruguay podemos discutir cómo se hace el hidrógeno verde, respetando el ambiente, respetando el uso del agua, podemos discutir si lo hace el sector privado, lo hace el sector público, todo eso es posible discutir. Ahora, que si queremos no convertirnos en importadores de la nueva energía que es el hidrógeno verde, sino ser productores, lo que no podemos hacer es prohibir que nuestra empresa, que la principal empresa del país, que factura cerca del 10% del PBI, es la facturación que tiene ANCAP, que prohibirle que se ayorne tecnológicamente, que permanezca en el pasado de los combustibles fósiles. Entonces, es realmente una decisión tan incomprensible que no es una decisión, yo no la tomo como una decisión del gobierno saliente, la tomo como una decisión del presidente saliente, porque hasta el presidente de ANCAP tuvo que renunciar ante lo absurdo de esa exigencia de que la empresa pública no puede participar, porque no es un tema de con cuánto dinero va a participar, porque podía ser con el 30%, con el 20%, puede ser con el 1%, pero impedir que participe de un negocio, que es el negocio del futuro, es matar a la empresa. Entonces, insisto, no lo tomo como una decisión de la coalición de gobierno, porque la prueba está que un colorado, como es el ahora expresidente de ANCAP, tuvo que renunciar frente a esa situación, porque era inaceptable, absolutamente inaceptable. Ahora hay un factor importante ideológico en esta decisión, es una decisión política. De hecho, había molestia en el comando de Orsi porque no hubo una comunicación. El exhorto, el propio Sánchez manifestaba que se enteró a través de la prensa. Sí, es rarísimo que una decisión de este tipo, por la relevancia política que tiene y la relevancia sobre todo económica, comercial para nuestra principal empresa pública o privada, la principal de todas, que es ANCAP, que se haya tomado una decisión de este tipo sin comunicar a un gobierno que acaba de ser electo con una mayoría clara, por más que tengamos un país dividido en dos, una mayoría que fue la que eligió este gobierno y que no se comunique que se va a tomar una decisión que involucra a las próximas generaciones. Porque una cosa es decir, bueno, la decisión del puerto se tomó al comienzo de la administración. Por supuesto me parece una muy mala decisión, pero bueno, al comienzo de la administración todavía uno podía entender una marcada de cancha de este tipo. Pero una marcada de cancha que implica que la principal empresa del país no pueda participar del ayornamiento tecnológico, se tiene que quedar en el pasado, casi un mes después de haber perdido las elecciones, es muy difícil de entender, muy difícil. Brevemente, y para cerrar, tuviste una reunión, como decíamos, con Odone hace algunos días atrás. Hubo una consulta por parte del equipo a propósito de la proyección en un futuro gobierno de este proyecto en particular. Este es un tema que lo hemos hablado, lo vengo hablando incluso con el presidente electo, lo hemos hablado en ocasiones anteriores. Claramente, no puedo hablar de ninguna forma por el gobierno electo, pero los comentarios que he recibido permanentemente es que no podemos dejar de entrar en el futuro. Como decía, es mejor ser productor de un bien tan importante que tener que seguir importándolo y mandando divisas para el exterior. El asunto es hacerlo bien. Y hay formas de hacerlo bien, hay formas de cuidar el agua, hay formas de garantizar que los impactos ambientales están dentro de lo tolerable, pero siempre recordando una cosa muy importante, que es, estamos tratando de salir de los combustibles fósiles que causan el cambio climático, y entonces Uruguay tiene que decidir o sigue haciendo la mala generación de riqueza en la cual se va desarrollando el mundo, o quiere seguir siendo un líder, como fue con la transición energética que se dio en los gobiernos anteriores, o quiere seguir siendo líder de la construcción de una nueva economía y de esa forma poder amplificar nuestras posibilidades de exportar nuestros productos hacia el mundo. Ramón, muchas gracias. El exdirector de Energía, Ramón Méndez, y bueno, también asesor del gobierno de Yamandu Orsi, expresándose a partir de lo que fue la comunicación en la jornada de ayer y estas derivaciones que tuvo con, en este caso, la carta de renuncia que presentó el presidente de ANCAP, Alejandro Stanich. Presentó Antel. Renová tu plan de fibra y pagá la mitad por 3 meses. Bueno, bien, comenzamos con otro tema, el desarrollo de la información. La Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
repudió las expresiones de la ex vicepresidenta Lucía Topolansky sobre supuestos falsos testimonios orientados a condenar a militares. Y Laura Boiani, vocera de Madres y Familiares, dijo que Topolansky debería retractarse o no hablar más de este asunto. Recibimos los comunicados, tanto de lo que fue la mesa política del Frente Amplio, como también la expresión del PIT-CNT y otras organizaciones, que lo bueno o lo positivo en este caso es que se han unido en cierta manera a repudiar estos dichos. Hay un claro posicionamiento en contra de lo que se ha dicho y queda como que es el posicionamiento de uno o dos actores políticos que tienen su importancia, ¿verdad? Pero no hemos tenido contacto ninguno con ellos. ¿Ustedes esperan un pedido de disculpas de forma pública? Pedimos que se retracte o, en caso de que siga sosteniendo sus dichos, que se presente a la justicia. Porque lo que dice es gravísimo y además, como funcionaria pública, tiene la obligación, el deber de presentarse ante la justicia con las pruebas y denunciar si considera que ha habido falso testimonio. Entonces, o se retracta o se presenta a la justicia o también que guarde silencio, ¿no? Porque es algo que no suma a nadie. Poner en tela de juicio la credibilidad de los testimonios de las víctimas no suma a nadie. Al final se está defendiendo la postura de gente que torturó, que asesinó, que secuestró niños, que desapareció a nuestros familiares. Entonces es importante que se retracte o que también no hable más. Otras voces, mismo asunto. El abogado Pablo Chargoña, integrante del Observatorio Luz Ibarburu, que sigue causas judiciales vinculadas al terrorismo de Estado, también cuestionó los dichos de Topolansky. Según Chargoña, las expresiones publicadas en el libro Los Indomables favorecen las estrategias de las defensas de los represores. Con mucha preocupación, son comentarios temerarios y funcionales a la estrategia de los defensores de los violadores de derechos humanos. Yo hace casi un cuarto de siglo que escucho centenares de testimonios de hombres y mujeres atormentados o familiares de asesinados o desaparecidos. Jamás escuché, ni siquiera insinuado, que hubiera una intención de faltar a la verdad. Los testimonios de las víctimas son esforzados, muchas veces revictimizantes. Los tribunales lo han dicho. Han tenido que revivir, porque cuando cuentan lo que pasaron, lo reviven, yo lo he visto en los juzgados, hombres y mujeres llorar frente a un juez. Y han tenido que decir esforzadamente su verdad respecto al terrorismo de Estado. Esta expresión temeraria en el sentido de que no hay elementos de prueba de falso testimonio, si los hubiera tendría que ser denunciada efectivamente, arroja luz sobre los impulsos de la justicia en los casos de crímenes de lesa humanidad, que sin embargo son impulsos muy rigurosos desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista ético. Y la legisladora Frente Amplista y futura ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, aseguró que es comprensible el dolor que sienten los familiares de detenidos desaparecidos ante las declaraciones de Topolansky. Cairo integra el espacio 609 dentro del Frente Amplio, el mismo sector que tiene en su seno al Movimiento de Participación Popular y al que pertenece Topolansky y también el presidente electo Yamandu Orsi, y garantizó que durante el próximo gobierno la búsqueda de personas desaparecidas será una prioridad. Entiendo la situación para madres y familiares. Me hubiera pasado exactamente lo mismo si yo estuviera desde ese lugar. No sé de lo que habla Pepe y Lucía, me parece que esa pregunta hay que hacérsela a ellos. No leí el libro, lo voy a tener que leer, obviamente, porque seguramente ahora que lo están revisando pueden surgir, ellos son libre pensadores y pueden haber cosas que puedan parecer polémicas, así que me quiero preparar para la próxima. No quiero estar tan pensando qué es lo que quieren decir, pero yo creo que son preguntas que se les deben hacer a ellos. Yo lo que sé es que este país sufrió una dictadura, que esa dictadura tuvo muchísimas consecuencias, que familiares pelean por saber dónde están los desaparecidos, así como peleamos nosotros. Y va a ser una prioridad también del gobierno. Por supuesto, siempre lo fue y lo seguirá siendo. Hasta que no sepamos todo, es muy difícil hacer una síntesis de lo que le pasó al pueblo uruguayo en la época de la dictadura.
Y en la otra vereda, desde el actual oficialismo, desde marzo oposición, se le reclama al fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, que investigue los presuntos hechos mencionados por Topolansky. El senador blanco reelecto Javier García le pidió que no se lave las manos y el senador cabildante Guido Manini acusó a jueces y fiscales de cometer prevaricato, delito no aplicable a quienes ejercen esas funciones. El prevaricato implica que una funcionaria o funcionario público falta a sus deberes tomando una decisión o dictando una resolución injusta a sabiendas, pero la legislación uruguaya no lo aplica contra jueces, juezas y fiscales. Manini Ríos, que en una reciente visita a la casa de Topolansky y el expresidente José Mujica, insistió con su idea de otorgar prisión domiciliaria a represores presos de edad avanzada, esta vez se expresó en la red social X. Así, también dijo que en la justicia prevalece la idea de venganza en los asuntos vinculados al pasado reciente y que las actuaciones judiciales realizadas constituyen un circo bochornoso. El exministro de Defensa Nacional, Javier García, por su parte, dio por válidas las palabras de Topolansky y dijo en Tele 12 que hay gente presa a partir de una mentira. Además, el también senador nacionalista reelecto, Sergio Botana, a través de la red social X, tildó a Percivale de cómplice y le adjudicó haber realizado acusaciones penales por convicción y sin pruebas. Desde el Partido Colorado, el actual diputado y futuro senador Gustavo Zubía escribió que la postura de Topolansky coincide con lo que él ha denunciado acerca de deficiencias en los procesos que desencadenaron el encarcelamiento de represores y llamó a que la justicia la interrogue. Además, la exfiscal Gabriela Fossati, que tras militar en el Partido Nacional en las últimas elecciones apoyó al Partido Colorado, abordó el asunto mientras respondió a un posteo sobre otro tema del presidente Luis Lacalle Pou. Liberá a los inocentes presos por Percivale, le dijo al mandatario. En la misma publicación, acusó a Lacalle Pou de dejarla sola y sugirió haberlo protegido previamente. Y como decíamos en portada, Alejandro Stepanisic renunció a la presidencia de ANCAP en rechazo a la decisión del gobierno de que el ente no tenga acciones en el proyecto de hidrógeno verde de la empresa HIP Global. Claro, y la ministra de Industria, Energía y Minería, Elisa Facio, defendió la decisión tomada por el gobierno en el entendido de que hay que cuidar los dineros públicos y no invertirlos en un proyecto privado que, según dijo, tiene su riesgo en términos financieros. Se va a firmar en estos días un acuerdo de implementación entre GIF y ALUR. Esto es las formas en las que se va a implementar el proyecto y dentro de ese acuerdo había una cláusula que tenía que ver con la participación. Lo hemos escuchado al presidente mencionar que los dineros de los contribuyentes no los vamos a poner en inversiones de riesgo, porque esto es un proyecto en el que nosotros creemos y pensamos que va a ser una gran oportunidad para el país, pero con la plata de los privados. Ahora, ahí está la diferencia, porque Stepanisic dice que la decisión se tomó por fuera de la presidencia de ANCAP. No se tuvo en cuenta la posición de la presidencia de ANCAP con respecto a este caso. Esas mismas palabras me dijo Stepanisic cuando yo lo llamé para hablarle de este tema y decirle que queríamos ir por este camino. Entonces me dijo eso, yo le dije, bueno, pero yo te estoy... Me dice, el Ejecutivo toma una decisión sin hablar conmigo. Le digo, yo soy el Ejecutivo y estoy hablando contigo. ¿Por qué no utilizar dinero de ANCAP en ese proyecto que puede redituar a futuro en algo positivo para ANCAP y para Uruguay? Es un buen proyecto, pero es un proyecto que tiene muchas incertidumbres. Estamos hablando de un proyecto que va a producir un producto que no tiene mercado, que no hay nadie que lo compre. Recién se están encontrando algunos compradores para ese mercado. No es un proyecto certero. Mientras tanto, la directora Frente Amplista de UTE y futura ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, va a asumir ese cargo el 1 de marzo, cuestionó que el Poder Ejecutivo haya decidido que ANCAP no se involucre en términos de inversión en este proyecto de hidrógeno verde vinculado a la empresa internacional HIP Global. Porque para Cardona esta decisión tendrá como consecuencia la pérdida de oportunidades y dinero para el Estado. Este es un proyecto que se gestó en este periodo, donde la condición de valorar que el Estado participara eventualmente en el negocio era una condición que se estableció para valorar las propuestas de las empresas que se presentaban, y creo que lo que no ha ocurrido al momento es haber tomado la decisión
de perder ese derecho, de alguna manera, de entregar ese derecho a cambio de nada. Entonces, de alguna manera, no se explica la motivación de por qué se cambia en ese criterio, en esa posición original, donde de alguna forma en el llamado, como pasa en el Estado en general, cuando uno establece las bases, establece las condiciones que va a valorar, y en este momento no se explica el por qué entienden que hay que dejar y abandonar ese derecho. Se busca como argumento decir que se cuidan los dineros públicos, cuando la consecuencia de esto, inoportuna, es perder dineros eventuales públicos. Si tenemos un tiempo que no terminó, que vencería en mayo del 2025, para que, con información actualizada del proyecto a esa fecha, el Estado uruguayo, como Estado, tomara la decisión si le conviene o no este proyecto, ¿por qué me adelanto a tomarlo en diciembre? Y el futuro secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, solicitó al actual secretario, Rodrigo Ferrés, que detenga la contratación de varias personas solicitada este miércoles por el presidente de la Comisión Administradora del Río Uruguay, Mario Ayala. Habló de este asunto la diputada Frente Amplista por el departamento de Paysandú, Cecilia Botino, y dijo que las personas que desde la CARU se pide contratar son militantes de los partidos tradicionales. Botino aseguró a MBD Noticias que las personas que se pretende contratar como personal permanente ingresaron como personal de confianza de las actuales autoridades. La legisladora recordó que ya se había solicitado al presidente de CARU, Mario Ayala, que no se innovara en materia de concursos o contrataciones en virtud de que la actual gestión ya se está terminando. Botino sostuvo que los nombres y apellidos de las personas que se pretende ingresar a la plantilla permanente de la Comisión Administradora del Río Uruguay se corresponden con reconocidos militantes blancos y colorados de Salto y Paysandú. Eso lo denunciamos y ahora surge que el presidente de la delegación uruguaya, Mario Ayala, no conforme con ese llamado, pretende que se le apruebe el ingreso de varios funcionarios que ingresaron con esta administración a ocupar vacantes basándose en esos concursos que para nosotros fueron totalmente direccionados. Frente a esta situación, lo que estamos planteando es que no se innove porque falta muy poco para el cambio de gobierno y que se espere a que asuman las nuevas autoridades en CARU, ya que estas irregularidades fueron planteadas en el Parlamento, fueron constatadas y existe evidentemente una intencionalidad de que esas personas que, reitero, no ingresaron correctamente a CARU permanezcan a través de estas designaciones que significarían ser formalizadas por la vía de concurso, pero que en realidad ese concurso se crearon con nombre y apellido. Ahora nos venimos a Montevideo, cambiamos de asunto porque la Intendencia de Montevideo realizó el lanzamiento del Observatorio de Igualdad de Género. Es el nombre del organismo que se lanzó, que reúne y pone a disposición de la ciudadanía información vinculada a los servicios de atención a la violencia de género y también generaciones. Se trata de una herramienta que apunta a la transparencia y la toma de decisiones basada en la evidencia. Tiene que ver con la respuesta a la violencia de género, la prevención, la autonomía económica, el acceso a la salud, el funcionariado y la cultura. Algunos son áreas que desarrollan otros departamentos y analizamos, bueno, cómo acceden las mujeres, los hombres, etcétera. Y en el caso nuestro lo que hacemos es mostrar la cantidad de consultas y de mujeres y de hombres que acceden a nuestros servicios de atención en violencia de género, y eso permite dar un seguimiento permanente. La información está disponible, se puede acceder también al microdato, o sea, saber, bueno, en cada comuna mujer cuántas se atienden, cuál es la variación entre una y otra. Eso se va a actualizar mes a mes. O sea, lo que tiene de novedoso es que no es una información estática como la que damos cuando rendimos cuentas, sino que de alguna manera logramos sistematizar y saber las políticas que hacemos, a cuántas personas están llegando. Tiene que ver con la transparencia, también tiene que ver con tomar decisiones basadas en evidencia, entonces saber, bueno, cuál comuna está desbordada, dónde hay que poner más horas de atención o cuál hay que reforzar la difusión para que se pueda acceder más. Y bueno, y también sirve para la interna de la Intendencia, pero creemos que es una herramienta útil para la academia, para estudiar, para generar conocimiento, y también es una herramienta
herramienta útil para las organizaciones de la sociedad civil para poder dar de alguna manera seguimiento a las cosas que nosotros hacemos. Es una política de transparencia. Presenta Casur Seguros. Somos la primera cooperativa de corredores de seguros del Uruguay. Contamos con soluciones personalizadas de las compañías más importantes de Uruguay para proteger lo que más importa. Unidos para un futuro asegurado. Contacta con nosotros. Bien, hoy Julieta Núñez Tomás nos hizo el adelanto de su informe que tiene que ver con este gabinete designado. Sí, claro, con lentes de género vamos a analizarlo, o lo va a hacer Julieta. ¿Cómo te va, Juli? ¿Cómo está? Muy bien. Todo bien. Bueno, ya adelanté cómo estaba. Sí, claro. Así es, vamos a hablar de este gabinete, pero es un gabinete que tiene una característica que debemos resaltar de alguna manera, que es un gabinete que no tiene paridad. ¿Y por qué lo resalto? Bueno, porque ha sido una de las principales sorpresas, te diría que la principal sorpresa de este gabinete, ya que no solamente se esperaba que fuera paritario porque se había dicho desde la fórmula presidencial que se iba a intentar que así sea, al principio se había dicho que iba a ser paritario, luego se dijo que se iba a intentar que así sea, sino porque ustedes recordarán que hace un mes más o menos, casi exactamente, hizo un informe aquí sobre los programas en temas de género de las dos fórmulas presidenciales. Sí. Dentro del programa del Frente Amplio, en el capítulo específico sobre género, el primero de los puntos es la democracia paritaria y plantea 2 puntos, 2 acciones a tomar, acciones prioritarias a tomar. La primera era impulsar un proyecto de ley de paridad que garantice la integración paritaria en todos los cargos de representación política en el Estado, y la segunda era proponer la integración paritaria en los 3 niveles de gobierno, es decir, nacional, departamental y municipal, incluyendo la fórmula presidencial y la integración de los gabinetes. Entonces, esto que está en las bases programáticas del Frente Amplio, que fue algo que la ciudadanía y las bases del Frente Amplio, las bases no programáticas, sino las bases de participación del Frente Amplio, militantes, sí. Exacto, propusieron, votaron y aprobaron, y que llevaron y además propusieron a la gente para la votación, bueno, no se cumple en la designación de este gabinete, y por eso es una gran sorpresa que vamos a intentar primero caracterizar y después no explicarla, porque no podemos explicarla, sí, pero sí intentar entender cuál es el fenómeno que está alrededor. Quien dio una explicación fue el propio presidente electo, Yamandu Orsi, que dijo que lo que primó fue la cuota por sectores dentro del Frente Amplio y que esos sectores no propusieron mujeres. Así es. Bueno, una de las expertas en política y género, Nikki Johnson, que es politóloga de la Universidad de la República, habló sobre esto puntualmente. Estuvimos hablando con ella y decía que en realidad esa excusa no es válida, primero porque se podría poner como exigencia a los sectores que se propongan igual número de mujeres y de hombres, y segundo porque hoy en día no se puede decir que no hay mujeres que sean tan capaces como los hombres, sobre todo a nivel profesional y político, que se ha demostrado, y sobre todo porque, por ejemplo, en el Parlamento, en la integración del Parlamento, el Frente Amplio es el que aporta la mayor cantidad de mujeres parlamentarias de todos los partidos. Así que esta explicación que se dio por parte de Orsi, que se comentó además en todas las esferas del Frente Amplio, en realidad va en contra de una decisión política, que sería la decisión política de determinar que los sectores tengan que presentar igual número y por ende tener opciones de mujeres para elegir para la designación del gabinete. Si les parece, vamos a pasar a una comparación para saber también cómo ha sido el avance de las designaciones de mujeres en los gabinetes. Entonces vamos a comparar el 2015, el 2020 y el 2025. Un par de aclaraciones justamente antes de empezar. Estas son las designaciones, es decir, son las personas que se eligieron al comienzo del gobierno para ocupar estos lugares. Quizás más adelante pueda haber cambios en la designación que cambien justamente el balance mujeres y hombres en los gabinetes, pero estas son las designaciones y además en número les aviso que esto no son solamente los ministerios, sino de la manera en que se anunció tanto en 2015 como en 2020, como se anunció para 2025, incluye la OPP y presidencia. Entonces, acá estamos viendo el porcentaje de las titularidades, es decir, ministros y ministras
OPP y Presidencia, ¿qué porcentaje de mujeres fueron designadas? En 2015, 33 mujeres en las titularidades, 33% de mujeres en las titularidades, en 2020, 13% y en 2025, 31%. Esta diferencia entre el 33 de 2015 y el 31 de 2025, si bien son las mismas cantidad de ministras, la misma cantidad de mujeres en la titularidad, como hay más ministerios, bajó el porcentaje. Y ahora vamos a ver las subsecretarías, que es un caso importante y también notorio para este año. En 2015 y 2020 hubo un 13% de designaciones de subsecretarias y en 2025 37%. Se acerca un poco más a lo que sería una paridad, lo que sea deseable además en esta sociedad. Vamos a ver ahora las gráficas que muestran justamente la diferencia y cómo queda ese salto entre hombres y mujeres y esa diferencia tan gráfica que se puede ver. Estamos viendo en 2015 que fueron 5 mujeres designadas a la titularidad y 10 hombres. En 2020 fueron 2 mujeres designadas en la titularidad y 13 hombres, por lo tanto la diferencia entre hombres y mujeres fue mucho más alta. Y en 2025 se repiten 5 mujeres en la titularidad de los ministerios, pero hay 11 hombres, es decir, más hombres, por lo cual se acorta este porcentaje de mujeres en la titularidad. Y vamos a ver ahora sí, como decíamos, en las subsecretarías, donde esa brecha entre mujeres y hombres se acorta muchísimo en estos últimos años. En 2015 habían sido 2 mujeres, 13 hombres, en 2020 2 mujeres, 13 hombres también, y en 2025 se sube al número de 6 subsecretarias y 10 subsecretarios, por lo tanto esa brecha se acorta un poco, pero queda mucho por trabajar. Y justamente les decía que yo estuvimos conversando con Nikki Johnson, politóloga de la Universidad de la República, sobre estos temas y sobre todo tratando de explicar por qué en una sociedad que ha avanzado y que las mujeres han avanzado y han conquistado tantos terrenos, sigue sucediendo esto en la política. Yo creo que persiste una cultura política muy masculinizada que sigue invisibilizando a las mujeres, siguen no viendo a las mujeres como potenciales candidatas o potenciales actores que puedan aportar a la construcción colectiva de la política desde conocimientos y méritos que son innegables, o que se ve solamente un grupo muy reducido de mujeres que... Y yo, por ejemplo, en este gabinete hay muchos nombres de varones que seguramente no son conocidos, no son conocidos para mí y seguramente no son conocidos, pero a esos hombres se les ven, ¿no? Se les ven sus méritos. Bueno, como esos hombres deben haber igual o mayor cantidad de mujeres que también tengan esos méritos para ocupar esos lugares. Y lamentablemente lo que no se instala es que se sigue teniendo que recordar el tema de la paridad, en vez de que sea algo natural, que bueno, acá me rodeo de hombres y mujeres y van a ser naturalmente mitad y mitad o muy cercano a eso, se sigue los varones, porque siguen siendo los varones que están eligiendo, tienen que hacer el esfuerzo por encontrar. Presentó Casur Seguros. Somos la primera cooperativa de corredores de seguros del Uruguay. Contamos con soluciones personalizadas de las compañías más importantes de Uruguay para proteger lo que más importa. Unidos para un futuro asegurado. Contacta con nosotros. Bien, seguimos en tema. Damos la bienvenida a Alejandra González desde la Usina de Percepción Ciudadana, porque también desde allí se hizo foco en este gabinete designado, pero se miraron otros aspectos, Alejandra. ¿Cómo estás, Nati? Sí, efectivamente. Este es el resultado de una encuesta que hicimos previa a la designación de este lunes del presidente Orsi. Bien. Por eso algunas figuras no están acá, sino que manejamos los datos que estaban en los trascendidos de prensa, bien, de aquellas posibles figuras que iban a ocupar lugares. Los que más sonaban. Los que más sonaban. A la fecha estamos ante 17 designaciones de figuras que integrarán el Ejecutivo. Bien. Hoy traemos 11 para mostrar. Y en primer lugar, en esta placa, lo que traemos acá, que quisimos medir e indagamos en una consulta ciudadana, fue cuál era el nivel de conocimiento, bien, de estas figuras. Y vemos que quienes están más arriba tienen los porcentajes más altos de conocimiento por parte de la ciudadanía. En ese sentido, encabeza la lista Alejandro Sánchez, con un 72% de niveles de conocimiento. Le siguen Jorge Díaz,
Ortuño, el designado ministro de Ambiente, Cristina Lustenberg, la designada ministra de Salud, Gabriel Odone, el ministro de Economía. Le siguen, bueno, Carlos Maía con este 49%, Rodrigo Arim con un 43% de niveles de conocimiento, Lucía Echeverri, la ministra de Transporte, con un 33% de conocimiento, Alfredo Frati de Ganadería con un 28% de conocimiento, Sandra Lasso con un 21% y Cecilia Cairo con un 19% de conocimiento. Reiteramos que esto es previo a la designación de este lunes, por eso faltan algunos nombres que están designados como ministros. ¿Y qué pasa con la imagen que tienen todos ellos? Bien, otro aspecto que indagamos fue aquellas personas que decían conocer a las figuras, le preguntamos cuál era su valoración en cuanto a la imagen, si era buena, muy buena, mala o muy mala. Y lo que traemos acá es el saldo de esas valoraciones, es decir, el resultado de restar los porcentajes de personas que decían que tenían una valoración positiva, o sea, buena y muy buena, menos aquellos que decían que tenían una valoración mala o muy mala de la persona. En primer lugar, en cuanto a saldo de simpatía, encabeza la doctora Cristina Lustenberg, la designada ministra de Salud, con un 32% de saldo positivo en cuanto a la valoración de simpatía de la ciudadanía. Le sigue Rodrigo Arim, el designado director de la Oficina de Planeamiento Presupuesto, con un 22%. Maía, en Educación y Cultura, con 20% de saldo positivo. En igual medida, Ortuño, el ministro de Ambiente. Gabriel Odone, con un 11%. Cecilia Cairo, con un 10%. Después, Jorge Díaz y Lucía Echeverri, ambos tienen un 8% de saldo positivo de simpatía. Alejandro Sánchez, Sandra Lasso y Alfredo Frati están con un 7% de saldo positivo en cuanto a simpatía, o sea, valoraciones más positivas que negativas de la ciudadanía. Bien, ¿y qué pasa cuando vemos el conocimiento y la simpatía? Sí, eso lo cruzamos y lo trajimos en el próximo gráfico, que lo que vemos acá es justamente la primera placa que veíamos, los grados de conocimiento y el saldo de la simpatía. Lo que hicimos fue justamente cruzar, y acá si vemos hay algunos puntos, este gráfico justamente lo que muestra es aquellas figuras que están más a la derecha del gráfico son aquellas que tienen mayores niveles de conocimiento, mientras que las que están más arriba también tienen mayor nivel de simpatía. En ese sentido, en este cruce de este diagrama de puntos, vemos que Cristina Lustenberg es quien tiene, además de un elevado nivel de conocimiento, un saldo positivo de la imagen. También está Edgardo Ortuño con saldos positivos. Todas estas figuras tienen saldos positivos en cuanto a la simpatía, pero estamos viendo en este cruce cómo es que al momento de analizar conocimiento y saldo de simpatía, cómo se posicionan en el gráfico. Rodrigo Arim también tiene, sobre todo está más centrado en el medio, igual que Maía, en cuanto a nivel de conocimiento y saldo de simpatía. Vemos que Jorge Díaz y Alejandro Sánchez, si bien tienen elevados niveles de conocimiento, como veíamos al inicio, son los que tienen saldos no tan positivos. Son positivos, pero no tanto, por ejemplo, como el caso de Lustenberg que veíamos al inicio. Así que esos son los datos que tenemos para mostrar, reiterando, por supuesto, que no está todo el gabinete conformado en este análisis, es simplemente con los datos que se trascendían a la prensa ante posibles candidatos. Bien, y ellos tienen más nivel de exposición seguramente en este último tiempo, lo que lleva a tener más o menos simpatía seguramente también, en fin. Bueno, será algo que habrá que seguir una vez que comience el trabajo del gabinete y se evalúen otros aspectos. Totalmente, ¿no? totalmente. Bueno, Alejandra, muchas gracias, nos reencontramos la semana que viene y nosotros nos vamos a una pausa, no se vayan. Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional hablando del presidente brasileño Lula da Silva, quien está de alta del hospital sirio-libanés y no solamente de eso, sino también de toda la situación que lo rodeaba hasta este momento, porque estaba en su domicilio en San Pablo y ya en pocas horas seguramente estará en Brasilia. Así lo anunció su equipo médico.
El médico Roberto Khalil, cardiólogo del Hospital Sirio-Libanés de San Pablo, determinó que Lula da Silva tiene cognición perfecta tras realizarle una tomografía craneal con un resultado satisfactorio y aseguró que el presidente podrá hacer actividades normales como trabajar una vez que esté en Brasilia, aunque todavía no podrá hacer ejercicios físicos. Khalil adelantó que la doctora Ana Elena Germoglio, jefa del equipo médico de la presidencia, acompañará al mandatario hasta Brasilia, donde se mantendrá en observación y donde se prevé que en unos 10 días se le hagan los exámenes de control al jefe de Estado, ratificando que estará en Navidad y Año Nuevo en la capital brasileña. Hasta ahora el mandatario está en su casa en San Pablo, recuperándose de una operación para extraer un hematoma cerebral sufrido tras un accidente doméstico en octubre pasado y ya está recibiendo ministros, por lo que sus actividades como jefe de Estado ya las estaba llevando a cabo. Tras una cirugía de urgencia a comienzos de la semana pasada, en la que los médicos le drenaron el hematoma intracraneal que le fue detectado después que se quejara de fuertes dolores de cabeza, Lula fue sometido 3 días después a una segunda intervención preventiva complementaria y de menor riesgo para evitar posibles nuevas hemorragias. Giselle Pelicot es la mujer del día, naturalmente. Estamos hablando de una mujer que fue violada durante una década por su esposo y por más de 50 hombres que hoy recibieron una sentencia. Pelicot habló después de esto y dijo que entendía la sentencia de su esposo, no así la de las demás personas que entiende no eran lo suficientemente fuertes, y eso también quienes la apoyaban desde afuera del juzgado donde se dieron a conocer precisamente los fallos. De todas maneras, exhortó a todas aquellas mujeres que siguen sufriendo esto en las sombras a que denuncien y que están junto a ellas. Dijo además que está satisfecha de haber hecho público este caso porque es una manera de vencer a los violadores. Tras el veredicto, Giselle Pelicot, de 72 años, víctima de violación masiva, dijo que respetaba al tribunal y su decisión después de que su exmarido, Dominique Pelicot, fuera declarado culpable, y afirmó que el juicio había sido una prueba muy difícil, al tiempo que agradeció el apoyo recibido por quienes entienden que Giselle es un símbolo de coraje y resistencia feminista a nivel global, tras decidir que el juicio fuera público para que la vergüenza cambie de bando, según dijo. Todos los acusados junto a su exmarido también fueron declarados culpables de violación, intento de violación o agresión sexual y recibieron sentencias de entre 3 y 15 años, menos de lo solicitado por la Fiscalía, mientras que 6 de los acusados quedaron en libertad por penas exentas de cumplimiento en la cárcel o porque ya han cumplido parte de ellas en detención provisional. Cientos de personas que se habían apostado desde primera hora para seguir el juicio y respaldar a la víctima se mostraron indignadas por el fallo, calificando como vergüenza de justicia la decisión. La mayoría mujeres que se sumaron a la convocatoria de los grupos que han estado acompañando este proceso durante algo más de 3 meses. Giselle Pelicot, de 72 años, fue violada durante una década por decenas de hombres a los que su marido, que la drogaba con fuertes cantidades de medicamentos, invitaba para que abusaran de ella mientras estaba inconsciente, y en la que participaron hombres de entre 22 y 74 años de todas las clases sociales y profesiones, como bomberos, camioneros, periodistas, enfermeros, militares o también jubilados. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Entramos al último bloque de MBD Noticias, edición central, con algunas cosas para comunicar. Sí, vamos a ver en principio los datos del tiempo para las próximas 48 horas en Montevideo y área metropolitana. Vemos mañana viernes 20 de diciembre, se acerca la llegada del verano. La máxima será de 29 grados y la mínima de 17. Estará algo nuboso durante todo el día. Y ventoso también. Pasamos ahora al sábado 21 de diciembre. Cerquita del verano baja un poco la temperatura, cielo nuboso por la mañana, pasado mañana, y por la tarde y la noche algo nuboso con periodos de nuboso. No hay pronóstico de lluvias para ese día, temperaturas extremas, lo que decía, mínima de 14 grados y máxima un poquito más baja que las de las últimas horas porque estará en los 24.
Bien, hoy nos estamos yendo, pero no viene el lado B porque tenemos la transmisión especial de la entrega de los premios TAL. Claro, que premian la calidad en la televisión latinoamericana. Hay una cantidad de nominaciones vinculadas a esta casa, a TV Ciudad, así que éxito a compañeros, compañeras. En esto la incluyo a Natalia porque MBD Noticias está nominada también. Y mañana veremos si hay celebración o simplemente saludo a otros ganadores. Bien, mañana les contamos cómo nos fue para los que no vieron la transmisión, aunque esperamos que se queden en la pantalla de TV Ciudad. Gracias por estar. Hasta mañana.